Montmesa, localidad ubicada en la Hoya de Huesca junto al embalse de la Sotonera, ofrece tierras y clima idóneos para el cultivo de una manzanilla selecta. Ya en 1792, don Pedro Blecua y Paul, en su descripción topográfica de la ciudad de Huesca y todo su partido en el reino de Aragón, alaba sus cualidades, diciendo que se cría en este monte camamila o manzanilla de la mejor calidad del reino. La manzanilla común es una hierba anual que alcanza 1 o 2 palmos de altura con flor de botón amarillo muy aromático. Esta planta vivaz se cría entre las mieses y en terrenos incultos y florece a partir del mes de abril. Sus propiedades curativas han hecho de ella un preciado producto. Aunque ya no es una actividad en la que participe todo el pueblo como antaño, los meses de mayo se sigue recogiendo la dulce y aromática manzanilla que inunda los barbechos sin necesidad de sembrarla. Antonio Reula, que recuperó la tradición familiar de la recolección de la manzanilla, acude cuando el proceso de maduración de la flor alcanza su mejor momento. Normalmente, cuando hay que hacer el afilado de dalla, hay que apoyarla bien en el suelo y sujetarla con el pie en el mango y apoyar el brazo, porque si te se escapa la piedra y te pegas al corte, te harías daño. Y podrían ser cortes hasta mortales, porque a la velocidad que se afila y se pasa la piedra, pues hay que tener habilidad. Pues ahora voy a hacer sitio para extender el mandil y echar sobre el mandil luego la manzanilla. Antonio ha preparado una dalla con una chapa en forma de caja que guarda el valioso polvo desprendido al cortar las matas. Aquí estamos haciendo un corte que es mucho más difícil de cortar porque hay que llevar la dalla a pulso. Nos estamos cogiendo unos 12 centímetros de tallo y la manzanilla. Lo demás no lo llevamos para casa porque nos va a acarrear problemas. Es decir, la manzanilla todos los días hay que hacer un proceso de secado y de volteo. Si contra más tallo llevamos, más humedad llevamos y más fácil de que te se calamone y se ponga negra. Este sistema de recolección con dalla ha sustituido al tradicional de ordeño a mano. Pero antes, la manzanilla, el verdadero manzanilla buena de coger era a ordeñar con la mano. Ese era trabajo de mujeres, que madrugaban mucho y cuando ya el sol empezaba a pegar, se iban para casa. ¿Qué pasa? Que la manzanilla que cogían las mujeres a ordeñar con los dedos, esa cúbica doble, porque date cuenta que entonces solo llevas la cabecita. Ni tallo ni nada, aún lo hace mejor que la dalla. Claro, nos demuestra que es un trabajo artesanal. Si quieres hacerlo bien, lo mejor es hacerlo artesano. Hasta hace algunos años, los tallos verdes de la manzanilla se utilizaban en la veterinaria popular. Decían que normalmente lo tomaban los animales cuando tenían mal de tripas y todo eso, que habían cogido una indigestión de hierba y todo eso, dice que se les daban para tomar. Hervían los tallos con agua y les hacían tomar a los animales. Ahora vamos a recoger el mandil para llevarlo al sitio donde vamos a hacer el secado de la manzanilla, a la sombra. Bueno, pues se le da 2 nudos para que cuando lo eches a las costillas, al hombro no se suelte. Pues ahora vamos a hacer escorpinar la manzanilla para ahuecarla y le pase el aire y el proceso de secado sea más rápido. Entonces vamos flojándola.
así. Este proceso hay que hacerlo todos los días, escorpinarla todos los días y sacar el polvo, y normalmente sobre 10 o 15 días ya habremos encontrado de que habrá soltado toda la manzanilla. Pero eso, cada día hay que hacerlo y escorpinarlo bien y secarlo a la sombra, porque esto es esencial, ¿eh? Aquí es donde está la calidad de la manzanilla. Aislar el polvo de la manzanilla de las partes verdes de la planta y de los blancos pétalos es imprescindible para que la humedad no estropee el producto, es decir, no lo calamone. Ahora, después de haber hecho el escorpinado y el aflojamiento de la manzanilla, vamos a pasarlo por la primera griva, que es la más clara, para ir quitando ya los pocos residuos que quedan de esto de manzanilla, de cabecita y eso. Antonio va a depurar la manzanilla con 3 cribas. En esta primera se debe ayudar con la mano para asegurarse de que la máxima cantidad de manzanilla se desprende de las matas. Hemos quitado la griva más clara, que aún ha pasado granzaos. Esta griva vamos a pasar a esta, que esta ya nos dejará pasar palomica, la hojica blanca, pero ya granzaos ya no nos dejará pasar ninguno. La manzanilla todavía deberá filtrarse por un tercer cedazo, muy denso, que asegura una limpieza total. Este polvo de oro descansará 7 días y volverá a ser cernido para garantizar la pureza de la manzanilla. La separación de la palometa de la manzanilla es esencial, porque si no nos cogería y la manzanilla se nos calamonaría, se nos pondría apelmazada toda y llena de humedad. Por lo tanto hay que hacer esto diario. Cada día que hemos visto el proceso hay que hacerlo. Pero este es el proceso esencial, ¿eh? Para tener una manzanilla de gran calidad, aromática y de buen color. Hasta el año 1936, la manzanilla de Montmesa se comercializaba en sacos de 1, 2 y 5 kilos. Sin embargo, hoy es cuidadosamente embolsada en pequeños paquetes de 30 y 50 gramos. En la actualidad son reconocidas las propiedades de la manzanilla para facilitar la regla menstrual, combatir las fiebres intermitentes, las diarreas crónicas y la conjuntivitis. Una planta benéfica con la que la naturaleza ha regado las tierras de Montmesa y que sus gentes tradicionalmente han sabido aprovechar y disfrutar. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.